Pero antes de nada, tenemos a nuestro siguiente invitado, Rafael Pampillón, catedrático de la Economía de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenas tardes, Rafael, ¿qué tal está? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, mirando sin duda el repunte de hoy, el dato de inflación, el de la inflación del productor en Estados Unidos, ¿qué le parece? Vuelve a repuntar hasta el 0,8% cuando el mes pasado se quedaba cerquita incluso de la deflación. Hemos visto una desinflación muy fuerte en las fábricas estadounidenses, también algo que ya se ve en Europa, incluso varios países europeos en este índice de precios están en deflación. En Estados Unidos, ¿hay potencial riesgo de un repunte en los precios otra vez, ahora que se acaba esa racha de bajadas? Hombre, se ha visto en la inflación general que se publicó ayer una subida del 3 al 3,2. En el índice de precios industriales publicado hoy ha pasado de 0,2 de junio a 0,8 en julio, y eso genera una cierta incertidumbre sobre qué hará la Reserva Federal en septiembre, porque al final todas estas bajadas que están produciendo en la bolsa tienen que ver con una posible recesión o también con que los bancos centrales se pasen de frenada. O sea que ya la Reserva Federal tiene los tipos en el 5,50 y vamos a esperar a esta reunión del 24 y 28 de agosto, la reunión de Jackson Hole, que se reúnen todos los banqueros centrales para estudiar cómo está la cosa, para tener una idea más clara de cómo va a evolucionar la subida de tipos si es que se produce. Lo que sí parece claro es que a partir del año que viene, probablemente a finales del año que viene, todo el mundo descuenta que los tipos empezarán a bajar. Yo me imagino que habrá un año en que los tipos se mantengan en esos niveles actuales del 5,50 o 5,75. Decía, de hecho, Daly de la Reserva Federal, que hablaba ayer también, que esperaba que los tipos de interés, aunque no suban más o se pausen estos niveles, que por lo menos se mantengan durante 2024, pese a que ya el mercado espera, como bien decía Rafael, varias bajadas. Mientras tanto, también hemos visto hoy crecimiento en Reino Unido, que sale mejor de lo esperado. ¿Se puede llegar a librar la economía del Reino Unido de la recesión? Muchos apuntan que es muy difícil con los niveles de inflación que hay y las subidas de tipos que se han producido. Pero por Es ahora muy los... difícil. Sí, ¿no? Sí. Hombre, ya si se libra Estados Unidos ya tenemos bastante, pero Estados Unidos da síntomas de fortaleza. El índice de comercio minorista de junio fue el 1,5% de crecimiento. Aquí en la zona del euro ha sido el menos 0,3% el comercio minorista. Es decir, que yo creo que todos estamos un poco a la puerta de un estancamiento, vamos a llamarle así. Pero las perspectivas, pues como muestran hoy las bolsas, pues no son muy halagüeñas. Al final, las subidas de tipos están para eso, para reducir la inflación y frenar la economía. Y frenar la economía supone que, claro, es que hay unos retardos, es decir, la política monetaria no es que subas los tipos y ya se frene la economía, no. Hay un retraso de reconocimiento, un retraso en actuar y luego un retraso desde que se actúa, desde que se suben los tipos hasta que la economía se frena, y eso puede durar un año. O sea que con mantener los tipos altos durante un año, yo creo que veremos un cierto estancamiento con cierto frenazo, pero sin entrar en una recesión. Pues veremos cómo se sustenta todo eso. Y por último, Rafael, preguntarle también por opinión en China, de los datos que hemos conocido en las últimas semanas. Tanto ese dato de exportaciones, donde volvían a mostrarse unas exportaciones muy débiles, es algo que está ocurriendo a nivel global, no solo en China, pero sobre todo China preocupa porque al final es el exportador del mundo, ¿no? Y muestra que el mundo no está demandando. Por otro lado, viniendo con todo esto, también la Agencia de Energía está diciendo que aún así la demanda de petróleo ya está en récord y va a ser récord durante el próximo año también. ¿Qué opina de todo esto? Unos datos que todavía en China no terminan de convencer, pero también un petróleo que parece que está repuntando. Hombre, el petróleo está repuntando, es decir, el 11 de julio, hace un mes, estaba a $79 el barril de Brent y ahora está en 87, es una subida del 10%. Y el dato del IPC de Estados Unidos de ayer era una subida
de la energía del 12,5% anual y de los alimentos de un 5%. Todavía tenemos ahí, y el dato de hoy de precios industriales, unos costes, es decir, unos costes que son costes de la producción, costes para todos, también para China. Y algo que algunos estaban especulando de que China podría pasar a ser un país que tuviera el comportamiento de Japón hace 30 años, que entró en un estancamiento, una recesión que todavía dura, pues si China se va a paralizar y si realmente el comercio mundial pues tiene dificultades geopolíticas. Yo creo que por ahora no hay datos que muestren que el comercio de Europa, por ejemplo, con China, se haya reducido, ni de China con Europa. O sea que por ahora no tenemos motivos para pensar que China vaya a tener dificultades grandes. Debe estar creciendo a un ritmo del 4%, y un 4% pues es bastante razonable. Pues iremos vigilando todo esto también. Como siempre, un placer tenerle con nosotros, Rafael Pampillón, catedrático de Economía en la Universidad CEU San Pablo. Que tenga buen fin de semana. Vale, muchas gracias. Y nosotros